La iglesia es como una familia, es la familia de Dios, es tu familia espiritual. Dios quiere que tengas hermanos y hermanas en Cristo a quienes puedas amar, cuidar y tratar como que si fueran tu familia. Mira, hay personas que dicen, yo estoy solo, mi familia no está conmigo. No tenemos que temer, tenemos una familia espiritual. Mire, Dios es nuestro Padre y todos los hermanos son nuestros hermanos en Cristo. Y así nos debemos de tratar. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, ahí en 1 Timoteo 5, que debe tratar a todos los hermanos como si fueran su propia familia. Mire este versículo, 5:1 de 1 Timoteo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El trato de Timoteo como joven pastor de la iglesia en Éfeso tenía que ser como que si fuera su propia familia, con cariño, con paciencia. Tenemos un trato suave, un trato especial. Timoteo no tenía que reprender como regañando a un extraño. Muchas veces llegamos a la iglesia y vemos a las personas como si fueran extrañas, pero el Señor quiere que tengamos una relación cercana, cariñosa, una relación paciente como si fuera nuestra propia familia de sangre. Incluso cuando había que llamar la atención, dice, exhórtales. No los reprendas, exhórtales. ¿Cómo está tu trato con tus hermanos en Cristo? Cuando hay diferencias, cuando algo no nos parece. Mira, en la iglesia es por demás, siempre van a haber malos entendidos. Pero no nos tenemos que tratar como personas del mundo, como extraños. Somos familia en Cristo. Tenemos que tratarnos con extra paciencia, con amabilidad. Incluso si es necesario que pongamos hasta de nuestra propia bolsa para ayudar a los más necesitados. La iglesia ahí en Éfeso debía de sostener a las viudas, pero tenían que ser viudas que en realidad lo son. Se habían anotado en esa lista mujeres que quizá eran viudas, pero todavía estaban jóvenes, estaban en edad de trabajar, se podían volver a casar. Mire, el Señor daba permiso del recasamiento de una viuda joven. Y ellas, dice Pablo, no deben de estar en la lista porque tienen familiares que las pueden sostener. Si gusta, veámoslo rápidamente. Versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Se refiere a mantenerlas económicamente. Y dice el 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. Tiene un buen testimonio, dice después. Una viuda que en realidad tiene la edad más de 60 años, ya no está en edad de trabajar o ya no se va a volver a casar. A esas viudas que las iglesias las honre, que las iglesias las sostenga. Mire, somos como familia y nos tenemos que ayudar en nuestras necesidades económicas. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste económicamente a un hermano en Cristo que de verdad lo necesita? Muchas veces cuando tenemos un sobrante en nuestros ingresos, de inmediato pensamos en nosotros mismos, pero el Señor quiere que pensemos en los demás. Por supuesto, si la persona tenía hijos o nietos, debía ser sostenida por estos. Así lo dice el versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Por eso dice el versículo 8, que si alguno no provee para los suyos, mayormente los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Cuando tengamos un sobrante, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestros hermanos en Cristo. Si usted tiene a sus padrecitos con vida, hónrelos, piense en ellos, pregúntele por sus necesidades, asegúrese que tengan todo lo que necesitan, porque ellos así fueron con nosotros y así es con todos nosotros, nuestro Padre Celestial. Tenemos una gran familia, nos debemos amar unos a otros. Ese es el mensaje de Pablo a Timoteo aquí en el capítulo 5. Somos una familia, apoyémonos. Termino con esto, en esa familia Dios ha puesto líderes espirituales, que son los ancianos. Y cuando decimos ancianos nos referimos a un cargo espiritual de pastor. No se refiere a anciano de viejito o anciano de edad. Yo, por ejemplo, tengo el privilegio de ser pastor en Cephal Church. Bíblicamente yo soy anciano. Mis hijos ya me estuvieran molestando que al fin admití que ya estoy anciano. Pero no estoy anciano, tengo 43 años de edad. Pero bíblicamente el anciano es un pastor. ¿Cómo se le debe de tratar al pastor en esa familia espiritual? Dice el 17, los ancianos que gobiernen bien, que tenga buen testimonio en su casa, que dirija bien la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor. Hay que sostener a nuestros pastores también. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo toma escrituras del Antiguo Testamento
y las está aplicando al rol del pastor en el Nuevo Testamento. ¿Qué más dice de los pastores? Acuérdense que Timoteo fue dejado como supervisor de los pastores de Éfeso y dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El joven Timoteo debía de corregir a ancianos. Recibía acusaciones, a veces malintencionadas, con el fin de dañar a un anciano. Y decía, no recibas cualquier acusación, a menos que haya testigos. Y por eso dice el versículo 22, no pongas de pastor a cualquiera. Mire, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La iglesia es una familia, usted y yo tenemos una familia espiritual, nos debemos de amar, nos debemos de exhortar, nos debemos de ayudar, debemos honrar a nuestros pastores y no nos sintamos solos, porque tenemos una familia espiritual.